Muy bien, hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Damos gracias al Señor una vez más por poder estar aquí reunidos, por poder tener el privilegio de abrir su palabra. Vamos a orar primero para que sea Él el que esté guiando este tiempo tan especial en el cual la iglesia recibe la enseñanza para crecimiento, para madurez, para edificación. Oramos. Señor Padre nuestro, Señor de nuestras vidas, te damos gracias por este día. Gracias por las dificultades, Señor. Gracias por cada problemática que cada día vivimos, Señor. Gracias te damos por lo malo, según nuestros ojos, y también por lo bueno, Señor. Te damos gracias porque cuando aprendimos a vivir en el centro de tu voluntad, Señor, entendemos que eso no significa que todo tiene que salir como nosotros nos gusta o como nosotros queremos, sino que tu voluntad es la que prevalece. Y tu voluntad tiene que ser la que guíe nuestras vidas, Señor. Por eso en esta mañana te rogamos, Padre, que me guíes a hablar claramente a los hermanos, escuchando atentamente tu voz por medio de tu Espíritu, pero que también nos ayudes a todos a disponer nuestros corazones para escucharte atentamente, no olvidarnos y obedecerte. Señor, bendice mi garganta, bendice los oídos de mis hermanos, bendice a tu iglesia. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos queridos, muy bien. Comenzamos entonces con esta enseñanza. Hoy en día está muy de moda lo que es el estrés, hoy en día está muy de moda lo que es que las personas son controladas, son dominadas por las ansiedades, por los temores, y eso es producto de muchas veces la ausencia de Dios en sus vidas. Ahora el problema es aquí cuando estas situaciones las experimenta alguien que no solo confiesa con su boca que es hijo de Dios, sino que un día tomó esa decisión, dio ese paso de obediencia y creyó en Cristo, le confesó sus pecados, lo recibió al Señor como Salvador en sus vidas, y aún su vida está controlada por las ansiedades, su vida está controlada por los temores, su vida vive momentos de zozobra. Allí estamos seriamente en un problema. Está bien que no todo hay que espiritualizarlo, porque también el Dios se encarga y quiere que nosotros cuidemos la vida espiritual, pero también la vida física, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hay veces que son problemas espirituales, hay veces que son problemas de salud. Muchos dicen que estas problemáticas van de la mano, tanto lo espiritual como lo físico. Coincido en gran parte, pero no siempre. Pero lo que hoy el Señor nos quiere hablar es respecto a la ansiedad. El título de esta enseñanza es la ansiedad, porque en estos últimos tiempos, no sé si la Iglesia de Cristo ha descuidado su comunión con el Señor, la Iglesia de Cristo ha descuidado ese tiempo de oración y consagración al Señor. No sé si en estos últimos tiempos la Iglesia de Cristo ha perdido la fe, y si esa fe, o sea, no se pierde, se debilita, es porque no está bien alimentada, no está bien sustentada con la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos donde Satanás, el acusador, nuestro enemigo y el enemigo de Dios, ataca a la iglesia. Sabe que todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder el gozo, vamos a perder la paz, vamos a experimentar tiempos de ansiedad y de estrés. Y tristemente el estrés se desencadena o se canaliza por alguna parte del organismo de la persona. Por eso es que tantas enfermedades hoy en día producto del estrés. Pero vamos a la palabra de Dios, hermanos queridos. Mateo capítulo 6, versículo 34, por favor. Mateo 6, 34. Dice la palabra de Dios: así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aclaramos un poco el panorama. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entre tantas cosas que nos enseña este versículo es que nos indica que debemos vivir el día a día. El cristiano, el Hijo de Dios, debe vivir día a día. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Por ello es que se enseña, y las Escrituras nos enseñan, que el Hijo de Dios, cada mañana cuando abre los ojos, debe darle gracias a Dios y hablar con Dios y encomendar su día, encomendar su vida para que el Señor lo proteja, para que el Señor lo guíe. Eso no implica que tal vez no vaya a experimentar dificultades, porque dice la palabra de Dios que cada día viene con su propio mal. Pero es distinto cuando las queremos enfrentar solos a esas dificultades, y muy distinto es cuando sabemos que el Señor está con nosotros porque nosotros le hemos cedido el control pidiéndole su compañía, su cuidado, que nos sustente, que nos sostenga, ¿no? Aquí claramente este versículo nos habla de que no nos debemos preocupar, que no debemos dejar que la ansiedad gane lugar en nuestra mente, porque allí estamos en problemas. Por eso es que el título de esta enseñanza es la ansiedad prohibida. Algunos de los sinónimos de esta palabra ansiedad es angustia, inquietarse, estar incómodo, experimentar agitación, congoja, tribulación. ¿Sí? Estos son algunos de los sinónimos de la ansiedad. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios. Decimos grandes porque están incluidos en el canon bíblico, pero el único grande es Dios. Pero personas que están en la palabra incluidos, tenemos por ejemplo en Génesis, tomen nota, no lo vamos a leer, en Génesis capítulo 32, verso 1 al 21, por ejemplo el reencuentro de Jacob con su hermano Esaú. Allí se iba a reencontrar Jacob con Esaú, pero como la mayoría creo que conocemos el relato bíblico y sabemos qué es lo que sucedió y que era medio pícaro Jacob, pero bueno, después de tantos años se iba a reencontrar y lo pudo la ansiedad porque pensaba que cuando lo tuviese a Esaú al frente, su hermano lo iba a querer matar. Sin embargo, no sucedió eso. Tenemos a Jacob, tenemos también en Primera de Reyes 19, verso 1 al 9, a Elías. ¡Qué siervo de Dios, por favor! Elías. Sin embargo, Elías en un momento determinado, después de haber hecho tantos milagros de parte de Dios, señales, Elías huye ahora, porque la ansiedad lo pudo. Y en muchas partes de la palabra de Dios no vamos a encontrar exactamente, literalmente la palabra ansiedad, pero sí vamos a encontrar que se inquietó, que se angustió, que se agitó, que estuvo acongojado, atribulado. Está todo relacionado, hermanos, con la ansiedad. Entonces, en este versículo 34 de Mateo 6, rescatado algunos tips, por decir así, que debemos tener muy en cuenta. Primero que nada nos dice este versículo que cada día tiene suficiente mal. Nos levantamos a la mañana, tal vez vamos a aprender a encender la cocina para desayunar, se nos acabó el gas. Tal vez tenemos algo que hacer y sí o sí necesitamos el fluido eléctrico, se cortó la luz. Y así, y arrancamos el día y arrancamos con problemas. Vamos a salir en el vehículo, ya sea en el auto, en la moto, la goma pinchada. Cada día viene con sus dificultades. Y le estoy mencionando eventos o acontecimientos simples, sencillos, que muchas veces nos quitan la paz. Y nos quitan la paz porque tal vez no estamos con esa comunión realmente que tenemos que tener con el Señor. Una comunión plena, una comunión absoluta. Cada día tiene su suficiente mal, problemas, cuidados, nos tenemos que cuidar en la calle, vamos en la calle y tal vez ¡pum!, casi nos tiran un auto encima, tenemos que tener cuidado, podemos experimentar un accidente, un incidente, por ejemplo,
tener distintas dificultades en el trabajo, vas todo bien, lindo, contento, silbando, llega al trabajo de golpe, está todo mal con vos porque sucedió algo. Tenemos imprevistos que surgen durante el día. Esos son cada mal o cada dificultad que cada día trae incluido. Y nosotros por eso queremos comenzar el día, hermanos, confiando plenamente en nuestras vidas al Señor para que sea Él el que nos esté guiando, pero por sobre todas las cosas que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté cuidando nuestro corazón y nuestra mente. Pero en este versículo encontramos algo que es una prohibición. Porque fíjense ustedes lo que dice el versículo 34. Así que no se afanen, no se preocupen, no se inquieten. Es una prohibición. El Señor no está diciendo, si quieren, si les parece, pero no, está diciendo, no se afanen, no se preocupen. Es una prohibición. Y esa prohibición es para el bien nuestro, porque es parte del programa de seguridad social divino para nosotros. Fíjense ustedes, eso que el Señor les dice, no se preocupen, es parte del programa de seguridad social que Dios tiene para nuestras vidas, porque no quiere que nos preocupemos, porque cuando nos preocupamos afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra salud, afecta nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que debemos tener muchos cuidados. Hermanos, la responsabilidad del creyente es vivir para el Señor. Vivir por el Señor y para el Señor. ¿Cómo? Confiando en Él, confiando en Dios. Confiando en el presente, en el hoy, pero también en el futuro. Pero esa confianza en Dios tiene que ser una confianza inamovible. Una confianza inalterable de que Él proveerá. Y cuando decimos proveerá, no siempre nos referimos a lo material, al sustento para nuestro estómago. El Señor es nuestro proveedor ampliamente. Es el proveedor de nuestra salvación, es el proveedor del amor, es el proveedor de guiarnos en la vida, es el proveedor del sustento diario, es el proveedor del alimento espiritual, es el proveedor de darnos la paz en momentos de angustia, es el proveedor de recordarnos sus promesas en tiempos de zozobra. Es muy amplia la palabra proveedor. Cuando realmente confiamos en que Dios es nuestro proveedor en todos los ámbitos de nuestras vidas, allí aprendemos a confiar y a descansar en lo que Dios dice. El Señor tiene grandes promesas para nuestras vidas, condicionales, incondicionales esas promesas, pero tenemos promesas y debemos aferrarnos como hijos de Dios a esas promesas. Pero primero, para podernos aferrar a esas promesas, las tenemos que conocer. Y para conocerlas a esas promesas, tenemos que leer la Biblia. Porque no podemos conocer las promesas si no leemos la Biblia. Entonces es muy importante y una cosa va conectada con otra. Es muy importante la lectura y el estudio de la palabra. Hermanos, planear para el mañana no está mal. Porque aquí está la diferencia. Planear para el mañana no está mal, al contrario, es tiempo invertido planificar. El problema es cuando nos afanamos, nos preocupamos por el mañana, allí es tiempo perdido. Recuerden esta frase, planear para el mañana es tiempo invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Aquí no hay que confundir la diferencia, no hay que confundirse. Una cosa es planificar y otra cosa es afanarse. Uy, mañana el lunes, quiero pasar en el trabajo, uy, capaz que haya mucha gente, uy, capaz que no entre nadie al negocio, uy, capaz que tal cosa. Eso es afanarse. Distinto es decir, Señor, mañana es lunes, tengo que trabajar, encomiendo mi función, mi trabajo a ti, Señor, y si hay mucha gente, a ver, voy a organizar, en mi caso, la fila de la gente la voy a organizar, Señor, la de los cajeros hacia aquel lado para que no se superponga con el ingreso a la sucursal, la gente que ingresa a la sucursal lo voy a formar para allá, para que... Eso es planear, no sé si me explico y me están entendiendo. Planear es una cosa, afanarse
es otra, hermanos queridos. Y lo más importante que debemos sacar de este versículo es que nuestro afán no debe afectar, como decía recién, nuestra relación con Dios. No debemos permitir que nuestro afán por el mañana afecte nuestra relación con Dios. Porque saben que cuando permitimos eso, nos perdemos el hermoso tiempo de pasar a solas con el Señor. Nos perdemos eso maravilloso que es experimentar constantemente la paz de estar reconciliados con Dios. Nos perdemos eso tan hermoso que es el gozo de ser salvos, de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos queridos, por favor, que aprendamos a no afanarnos, aprendamos a descansar en Dios, en que Él es soberano, en que Él está en control de todo. Porque si dejamos que el afán, que la ansiedad gane nuestra mente, nuestro corazón, nos perdemos disfrutar el presente por preocuparnos por el futuro. ¿Saben las veces que nos perdemos de disfrutar el presente por estar preocupados por el futuro? Hermanos queridos, el Señor nos enseña que debemos estar libres de ansiedades. El Hijo de Dios debe estar libre de ansiedades por las necesidades diarias. El Hijo de Dios tiene que tener, pero claro, y en una forma concisa, de que el Señor es nuestro proveedor, como les explicaba recién, en todo. En todos los aspectos de nuestra vida es nuestro proveedor, no solo en el plato de comida, no solo en el pan diario, en todo. Pero para eso hay dos actos muy importantes que debo haber hecho yo. Primero, verdaderamente haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo, haber renacido espiritualmente, que la naturaleza divina habite en mí, o sea, que el Espíritu Santo esté en mí, primero. Segundo, si eso ha sucedido, debo verdaderamente confiarle mi vida a Dios cada día. Como les decía recién también, Señor, hoy veo cómo se presentan las cosas, que es un día difícil. Pero yo creo en vos, he creído en vos y vos estás al control de todo, porque tú eres soberano, porque estás sentado en el trono, de allí lo ves todo, lo sabes todo. Yo confío en ti, Señor. Que aunque vengan degollando, tú me vas a proteger. Que aunque no haya trabajo, tú me vas a dar el trabajo. Que hoy las cosas aumentan, no me debo preocupar, no me debo afanar porque soy hijo tuyo, hijo del rey, y tú no vas a permitir que me falte el sustento, el abrigo y el alimento. Es fácil decirlo, es difícil practicarlo, porque es un acto de fe, un acto de confianza total en Dios. Las preocupaciones, las ansiedades, debemos meternos en la cabeza que son inútiles. No son fructíferas, al contrario, menoscaban a la persona, afectan nuestra salud, salud coronaria, salud psicológica, en todos los aspectos. Hermanos, la ansiedad no es conveniente en un cristiano, no debiera existir en un cristiano. No porque somos superhéroes, porque somos sobrenaturales, porque somos superpoderosos, no. Porque el poder de Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros. El Señor nos guía. El Señor nos sostiene. El Señor muchas veces nos permite atravesar ciertas dificultades para que confiemos cada vez más en Él. Para que nuestra fe crezca. Para que nuestra paciencia sea pulida. Para que maduremos, para que no seamos niños espirituales, sino seamos adultos espirituales. Pero no es que se le escapa a Él. No debemos olvidarnos que aún en la dificultad Él está con nosotros. Hermanos, les invito a que vayamos a la lectura, por favor, de la palabra, Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 22 en adelante, dice así, que hable la palabra de Dios claramente a nuestras vidas.
El título aquí en la Reina Valera 1960 es el afán y la ansiedad, o sea, la preocupación y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad, dice la palabra de Dios, los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes o las personas del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Que así sea, que nuestra premisa sea buscar el reino de Dios, sabiendo que todo lo que necesitamos es una añadidura que Dios nos otorga como consecuencia de nuestra relación con Él, de nuestra confianza en Él, de nuestra fe depositada en Él, de nuestra dependencia en Él. Fíjense ustedes lo que dice, se los leo, no lo busquen, 1 de Pedro 5:7 en la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vuelvo a repetirlo. 1 de Pedro 5:7. Pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Hermanos, ¿quién cuida de nosotros? Dios. Él cuida de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué andar sufriendo? ¿Por qué estar enfermo? Si el Señor no quiere que experimentemos ansiedad, Él quiere que aprendamos a poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Él por fe, confiando, creyendo que Él es Dios y Él va a ser. Allí hemos leído recién en Lucas 12, versículo 22 al 31, y encontramos aquí distintos valores, distintos principios, distintas características, distintos recursos, medios y distintos temas. Pero lo que más destaco, porque fue lo que más percibí yo y lo comparto con ustedes, es que Dios está presente aún en la belleza de la naturaleza. Dios está presente y se encarga y se quiere encargar de toda nuestra vida espiritual y física. Aquí en esta porción de la Escritura vemos la divina providencia de Él constantemente para sus hijos y también para los que no son sus hijos muchas veces. Vemos en acción la fe, pero también vemos en acción muchas veces la duda. Pero vemos que las cosas de este mundo son cosas transitorias y que la preocupación es mundana. La preocupación es de aquellos que están sin Cristo, sin Dios en sus vidas. En la palabra de Dios, los hijos de Dios, los hijos del Señor, encontramos promesas de abundancia. En la palabra de Dios encontramos providencia protectora de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. En la palabra de Dios y en la confianza en Él encontramos y experimentamos bendiciones. Por eso es que debemos buscar a Dios en todo momento. Buscar a Dios porque Dios tiene la prioridad para nuestras vidas. Por eso Mateo 6:33 dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Permanezcamos en la presencia de Dios. Que su palabra permanezca en nosotros, hermanos queridos, para que así de esta forma el enemigo no nos quiera atribular, no nos quiera preocupar. Leímos al comienzo Mateo capítulo 6, versículo 34. ¿Recuerdan ustedes? Les invito a que leamos el contexto y tómenlo como que Dios nos está hablando y que Dios te está hablando en esta mañana y te está aconsejando y te está sugiriendo. Mateo capítulo 6, pero desde el versículo 25, por favor. Dios le habla a su iglesia local de Mirador del Lago en esta mañana y nos dice esto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis, no se preocupen, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, los inconversos, los mundanos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos queridos, terminamos con este versículo que, si lo entendemos, es porque hemos entendido la primera parte. Si lo practicamos es porque entendimos que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar la presencia de Dios en nuestra vida, confiando plena y totalmente en Él. Terminamos esta enseñanza con Filipenses, capítulo 4, versículo muy conocido. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Un mandato del Señor para la iglesia de Él. Por nada estéis afanosos, sino, en vez de estar preocupado, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo leo en la otra traducción. No se preocupen por nada, dice el Señor. Pero ojo, acá no es que yo lo encuentre a un hermano y le diga, che, no fuiste a trabajar nada, vos no me enseñaste que no me debo preocupar por nada, yo no voy a ir a trabajar. No vayamos a confundir, no se trata de eso. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos provee, con el trabajo que es un medio que Dios nos ha dado para proveernos, cumplir con nuestras responsabilidades como padres, como esposos, como compañeros, como hijos, como lo que sea, como empleados, como comerciantes, cumplir con nuestras responsabilidades. Pero lo que aquí nos dice el Señor es que no nos preocupemos por nada, por eso que nos quiere quitar la paz, que debemos, antes de preocuparnos, orar por todo. Díganle a Dios lo que necesita, dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Muchas veces nos concentramos en la petición y después nos olvidamos de dar gracias al Señor. Cuando allí no en el acto debemos dar gracias al Señor cuando responde su oración. Cuando hacemos esto de no preocuparnos por nada y confesarle al Señor en oración lo que necesitamos, lo que nos pasa, más allá que Él ya lo sabe, entra en acción el versículo 7, que es maravilloso.
por nada estéis afanoso, dice el 6, y el 7 empieza diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, nadie la entiende de los que no tienen a Cristo en su vida. El mundo no la entiende. ¿Cómo puede ser que a este tipo le pase tal cosa? Y mirá la paz que tiene. Mirá esta persona, la pérdida que experimentó, perdió un ser querido, y mirá la paz que tiene, porque la paz de Dios. Cuando somos justificados por la fe por medio del Señor Jesucristo, estamos ya en paz con Dios, y esa paz de Él viene a habitar en nuestro corazón. Es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Esa paz que Dios da sobrepasa nuestro entendimiento, nuestros corazones. Hermanos, entendamos, por favor, para cerrar, que la paz de Dios es diferente a la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades. No, la paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo o en la ausencia de conflictos o un buen sentimiento. La verdadera paz que solo el Hijo de Dios la experimenta es producto de saber que Dios es Dios y está al control de todo. Hermanos, como hijos de Dios no nos preocupemos. Nuestra ciudadanía está asegurada en el reino de Cristo. Y nuestro destino eterno ya está determinado si hemos creído en el Señor. Sabemos que podemos tener victoria sobre el pecado, porque Cristo ya venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado allí en la cruz, pero está en nosotros apropiarnos de esa bendición y de esa victoria que Cristo nos ha dado. Hermano querido, hermana querida de la Iglesia del Mirador del Lago y de toda persona que vaya a escuchar esta enseñanza, por favor, abra su corazón. Humíllese en la presencia de Dios. Créale a Dios y permita que la paz de Él, la paz de Dios, cuide su mente y su corazón de toda ansiedad y toda preocupación. Porque en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Que el Señor les bendiga.